Bien, abordaremos entonces el último tema de la unidad de aprendizaje 4, referido a la evaluación económica de proyectos. El tema al que estamos refiriéndonos es el criterio de evaluación denominado flujo anual equivalente. ¿Cuándo se usa este criterio de evaluación de proyectos? Este criterio de evaluación de proyectos lo usamos cuando tenemos horizontes de tiempo diferentes, cuando queremos evaluar dos alternativas que tienen horizontes de tiempo diferentes. Es decir, una alternativa tiene, por ejemplo, 5 años y la alternativa excluyente o alternativa, la segunda alternativa tiene un periodo, un horizonte temporal, un periodo de análisis de 10 años, ¿no? Entonces, cuando se da estos casos, no es posible analizar un proyecto de inversión con los criterios mencionados anteriormente. Me estoy refiriendo al valor actual neto, a la tasa interna de retorno, a la razón beneficio-costo o al periodo de retorno de capital. Ninguno de estos criterios señalados anteriormente nos sirven en esta circunstancia, ¿no? Porque son dos periodos de tiempo, dos proyectos con horizonte de tiempo diferentes. Entonces estamos hablando de costos diferentes, de beneficios diferentes, y entonces no nos sirve actualizar los valores de estas alternativas excluyentes. ¿Qué hacemos? Dividimos los beneficios obtenidos en ambas alternativas excluyentes, lo dividimos entre el factor de recuperación de capital, ¿no? Que es un factor que nos permite decir en qué momento, más bien en qué magnitud los valores adquieren valores equivalentes, los beneficios adquieren valores equivalentes. De eso se trata este último criterio, ¿no? Entonces debe quedar claro que el flujo anual equivalente se usa cuando tenemos alternativas de inversión con periodos o horizontes temporales, periodos de análisis diferentes. En esas circunstancias recurrimos a este flujo anual equivalente, que no es más que dividir los flujos de beneficios ubicados en sus periodos de tiempo correspondientes, lo dividimos entre el factor de recuperación de capital, ¿no? Para hacer, digamos, tener un valor homogéneo y poder decidir si es que es conveniente llevar a cabo o no llevar a cabo el proyecto que estamos analizando o estudiando. Una acotación final. Este flujo anual equivalente se usa tanto para los proyectos de inversión pública como para los proyectos de inversión privada, ¿no? Entonces, hoy el MEF ha incorporado recientemente este flujo anual equivalente, dado que también en los proyectos de inversión pública encontramos alternativas excluyentes de inversión con periodos u horizontes de análisis diferentes, ¿no? Me refiero a flujos de caja, por ejemplo, con 5 años, que debo comparar con flujos de caja con periodos mayores a 5 años, llámese 10 años, 15 años, etc. En esas circunstancias no podemos usar, como repito, los métodos de evaluación económica tradicionales, a saber, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la razón beneficio-costo, ni el periodo de recuperación de capital o de retorno de capital. Ninguno de estas alternativas, de estos criterios, nos sirven para evaluar proyectos de inversión alternativos que tengan periodos u horizontes de tiempo, horizontes temporales diferentes. Finalmente, debo hacer un comentario que me parece muy oportuno, aun cuando no está dentro de los temas.
Michael Porter, que es el creador de ventaja competitiva, ventaja comparativa, ser competitivo, etcétera, nos ha legado un instrumento de análisis muy importante en los proyectos, ¿no? Que también es un criterio de evaluación no cuantitativo. A través de su diamante de Porter, lo que hemos llamado diamante de Porter, que son las 5 fuerzas competitivas, ¿no? Porter determina la rentabilidad del sector del sector económico, de un sector económico en general. Acá de lo que se trata y lo que quiero recomendar es el uso de esta herramienta llamada el diamante de Porter o las 5 fuerzas competitivas de Porter, para incorporarlo y determinar previamente como una ayuda más, como un criterio más, como un antecedente más para determinar, decía, la rentabilidad del sector donde vamos a ubicar el proyecto. Entonces, Porter nos dice que debemos analizar la rivalidad con la que se enfrentan en una industria los competidores o las empresas que normalmente actúan en el sector. ¿Cuál es el grado de respuesta a las estrategias que emplean sus competidores? Es decir, en síntesis, ¿cuál es la intensidad de esa rivalidad? ¿Cuál es la estructura del mercado en la que está ubicada el proyecto o se piensa ubicar el proyecto? Asimismo, es necesario determinar el poder de los proveedores, el poder de los compradores, la amenaza de productos sustitutos y las barreras de entradas. Estas 5 variables las han denominado, o Porter la denominó, las 5 fuerzas competitivas, ¿no? Y estas determinan la rentabilidad del sector. Es muy importante recurrir entonces a este conocimiento, a esta herramienta, a este conocimiento tecnológico para ayudarnos en esta tarea de evaluar proyectos de inversión. Yo con esto quiero decir que el curso ha terminado y nuevamente reitero mi llamado para que ustedes desplieguen sus más grandes esfuerzos a efectos de que los conocimientos de este curso les sirvan para el desarrollo de sus emprendimientos, que estoy seguro que van a implementar, porque debemos retomar la fuerza del imperio inca. Hemos sido el principal y más grande imperio de esta parte del continente y esa grandeza debemos recuperarlo. Estoy seguro que el peruano tiene todas las condiciones para emprender y con sus emprendimientos generar empleo en su localidad y con sus emprendimientos aportar al desarrollo personal, familiar, local, regional y nacional. Con estas palabras y con el optimismo de que este curso les haya servido y les sirva a futuro para propósitos disímiles, pero siempre centrándonos en el aporte que debemos dar los peruanos para hacer de esta patria una patria grande. Gracias por su atención y hasta luego.